estás contratado cuando tú pensabas que ya no lo tendrías. Ahí viene ese mensaje, ¿vale? Que te saca de esa, mira, aquí tú estabas, rollo, ¡ay, ves! No me compraron, ¡ay, no! Perdí la oportunidad. Te está viniendo esa buena noticia de que eres la persona prácticamente idónea para esta situación. También gente que quiere trabajar contigo, gente que quiere comprarte, que quiere, si eres, por ejemplo, que tengas un negocio, vas a encontrar una excelente alianza de una persona que viene a buscarte, a tocar tu puerta. Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana. Piscis, vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Piscis y también vamos a estar leyendo para Piscis de todos los géneros, así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia. Aquello que estés viviendo, espéjalo con las personas que lo estés viviendo. Toma todo lo que te corresponde de esta lectura y suelta todo lo que tú veas que no es para ti, que a otra persona de Piscis le va a servir. Piscis, empezamos lectura y primero que nada me están hablando de la salud. De alguna manera la salud para muchas personas de Piscis se restablece. De alguna manera, en líneas generales, la salud toma un nuevo rumbo, ¿sí? Hacia ese sistema inmune más fuerte o ese encontrar con ese médico cuál es esa terapia o encuentras esa, vamos a decir, ¿no? Deporte adecuado o sistema de nutrición adecuado para ti. Así es que enhorabuena, pero también me están hablando de un crecimiento que, bueno, después vamos a preguntar y entrar en tema, ¿no? Pero de un crecimiento y de una expansión, un movimiento rápido que se da de crecimiento para Piscis, que me dice que vienen muchos cambios para ti, pero que la suerte y la fortuna te está acompañando. Hay crecimiento, hay expansión y son cuestiones que vienen dadas digamos, por una guía espiritual que estás recibiendo, que te está indicando ese camino hacia una prosperidad, ¿vale? Veo suerte, veo dinero que viene, pero haciendo algún tipo de cambio. Veo rutinas que van a estar cambiando. Y también veo que se te van a estar clarificando cómo llegar a estas situaciones. En algunos casos, viajes, mudanzas, pero en otros son esos cambios a nivel, que ya lo vamos a ver, de temas de trabajo, que te llevan a un crecimiento y una expansión. Venga, vámonos a ver qué más. ¡Wow! Mira que tus buenas decisiones, como por ejemplo postulaciones a proyectos, a trabajos, está trayendo, ¿vale? Ese cambio radical en lo que venga a ser tu economía. Mira tú que vas a estar cayendo en gracia con alguna persona para cerrar un trato que tú tal vez dices, ay, yo no creo que me contraten o yo no creo que me compren, y al final le caes en gracia a esa persona por esa luz, por esa suerte, por esa simpatía que vas a estar teniendo próximamente y que te vas a dar cuenta que sales de una especie como de etapa estancada en la cual estabas. Me dice, para quienes están buscando esa contratación o ese subir un rango y cosas por el estilo, una situación a la cual tú habías postulado hacía tiempo, ¿vale? Ahora es cuando te van a pasar la voz, ahora es cuando te van a decir que estás contratado cuando tú pensabas que ya no lo tendrías. Ahí viene ese mensaje, ¿vale? Que te saca de esa, mira, aquí tú estabas, rollo, ¡ay, ves! No me compraron, ¡ay, no! Perdí la oportunidad, ¡ay, yo quería que me contratasen aquí y allí! Ahí estás sufriendo, pero aquí te está viniendo esa buena noticia de que eres la persona prácticamente idónea
para esta situación. También gente que quiere trabajar contigo, gente que quiere comprarte, que quiere, si eres, por ejemplo, que tengas un negocio, vas a encontrar una excelente alianza de una persona que viene a buscarte, a tocar tu puerta y que quiere trabajar contigo, que quiere aunarse. ¿Ves? Esto te viene totalmente por sorpresa, es algo que no tenías previsto, tú pensabas que no te iban a buscar, tú pensabas que no iba a suceder y en algunos casos también sabes qué me está diciendo, que este tipo de acontecimiento está sacándote de algún agujero económico en el cual te estabas viendo sumergido o sumergida. ¿Vale? Vámonos a ver más cositas para Piscis en esta semana. Y acuérdate que todo esto también funciona en cuanto lo veas, porque a veces te aparece un vídeo, pero en el momento preciso en que lo tienes que estar viendo. Ok, me vas a tener cuidado con peleas que puedas estar teniendo con personas de la familia, sobre todo alguna mujer. Puede ser tu mujer o puede ser esa persona, podría ser tu pareja, podría ser, ¿cómo se llama? Mira, sobre todo yo veo una pelea hombre-mujer, Yang versus Yin o Yin versus Yang. Una pelea que puede ser gorda, que puede ser grande, puede ser tu pareja, puede ser tu suegra, puede ser tu hija, puede ser, ¿vale? O tu marido, tu hijo. No, tu hijo no lo veo tanto como un hijo, salvo que sea como muy autoritario, pero sí podría ser tu padre, ¿vale? Entonces, una cosa interesante es que si tú vienes estando con estas peleas, con estas formas en las cuales no os estáis entendiendo, va a venir un punto de consenso. Sobre todo es la parte yang, que empieza a pensar las cosas de otra manera, que empieza a imaginar lo que le quieres decir, empieza a comprender las cosas y aquí hay un punto entonces de entendimiento con una persona. Me lo ponen como, ¿me saben lo que me dicen? Albricias, albricias. Así me lo han dicho, albricias, albricias. Habemos comprensión. Es interesante porque todo surge así como muy revuelto, pero en eso surge ese poder entender al otro. Vale, me imagino lo que tú estás sintiendo, me imagino un poco lo que debe de estar pasando y no te digo que no haya personas a vuestro alrededor que os ayudan a entender estos puntos donde pues antes no os estabais entendiendo. ¿Vale? Luego viene, mira, las paces. Luego esta persona es como que se aúna contigo para ese entendimiento y se toman esas medidas oportunas. Y también, mira, yo creo que aquí hay ese punto, Piscis, de también comprensión de la otra persona. No solamente que esa persona te comprenda, que esto es un poco lo que vemos, sino también que tú empiezas a entender a la otra persona y su posición. Y ahí es donde haces como un pasito de retirada en el sentido de, mira, no vamos a seguir peleando, ya no quiero pelear contigo, al revés, ¿no? Mira, yo creo que vamos a lograr ese entendimiento y a partir de ahora vamos a manejar las cosas de otra manera, ¿vale? Esto yo lo veo como alguien con quien tú convives, con alguien con quien tú, no sé, te llevas o que has venido discutiendo, sobre todo alguien pues de la familia o alguien de tu hogar. Ok, vamos a ver temitas varios donde, wow, nos están hablando de un coqueteo que va a estar habiendo con una persona con la cual tú sientes que hay muchísima química. Pero muchísima. Tienes a alguien bastante, dice, como embelesada en ti. Hay un tira y afloja con esta persona. Yo creo que esta es una persona que puede ser de tu círculo laboral. Mira cómo me ha cambiado la voz cuando he dicho laboral. Es una persona, ¿vale?, de este círculo laboral en el cual tú te encuentras. Puede ser que sea una persona con la que trabajas en la misma empresa, puede ser una persona con la cual tú tienes negocios, ¿vale? Y esto como que enreda mucho la situación.
Pero algo interesante es que estos días puede ser que bajo el pretexto de firmar un contrato, bajo el pretexto de, oye, tenemos que revisar cómo va el proyecto con el cliente tal, oye, tenemos que ver no sé qué, vais a compartir un momento solos, un momento juntos, revisando ese contrato, revisando ese proyecto, revisando a ver si pasa algo más entre vosotros. Esta carta de boda me hace ver que existe ese tema más de proyecto contractual, ¿no? Que es un poco lo que se ve aquí, ese proyecto y esa boda. O sea, estamos unidos trabajando por un proyecto, estamos unidos trabajando en la misma empresa, eres mi cliente, soy tu, qué sé yo, tu psicólogo. ¿Qué pasa aquí? Pero vais a tener vuestro momento. Puede ser una invitación, pero también puede ser simplemente bajo el pretexto de algo del proyecto, ¿vale? Que tengáis esa oportunidad de compartir un tiempo juntos y de estar a solas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona algo que quiere ver es si realmente más allá de los coqueteos hay algo más y hay esa química que esta persona también está sintiendo. Mira que tenemos la química a esta persona embelesada y esta reunión. Esta persona quiere saber en estos días si esa química que se siente puede ir un paso más allá, puede desembocar en algún tipo de relación. Ok. Algo también interesante es que uno de vosotros dos quiere saber si la otra persona es libre para poder tener esta relación. Yo creo que en algún caso, como sois personas que de alguna manera os conocéis, que de alguna manera ya hay un te conozco del trabajo, te conozco porque eres mi cliente de toda la vida, cosas por el estilo. Sabéis de la vida del otro. Sabéis que es alguien que tenía pareja o es alguien o eres tú mismo, ¿no? Tú misma que tenías pareja o sabéis que uno de los dos pues estaba, no sé, tonteando con alguien, ¿no? O estaba casado, casada. Y esto es algo que se quiere revisar en esta reunión. Primero, ese match. Primero, asentar que definitivamente te gusto, me gustas. Vale, este es uno. Pero lo siguiente es saber si no hay algún interés oculto, si definitivamente se puede dar un paso hacia esa nueva situación, ¿vale? Si se puede dejar, si alguien dejó atrás una relación, ¿vale? Si hay plena sinceridad, porque lo que sí que se ve es que hay una preciosa, preciosa conexión. Y hay alguien que se siente tan conectado a ti, Piscis, que quiere dar los pasos, que quiere definitivamente empezar algo contigo. ¡Wow! Esta carta ha salido, es, ¿cómo se llama? La carta de la templanza. Y aquí va a haber una conversación muy interesante. Una conversación donde se quiere justamente levantar esa información, ¿vale? Pero además se quiere llegar a un trato contigo. Ese trato puede ser simplemente saber que estás libre y te gusto. Ese trato puede ser saber que, vale, te estás separando y cómo va eso y cómo ves tu perspectiva de futuro y tenemos algo, digamos, a lo cual aferrarse. Esta semana de todo esto te vas a enterar y va a empezar una, vamos a decir, como una especie de planificación. Vámonos con las personas que están en pareja, que están en relación. Ok. Ok, entonces, mira tú que esta semana, Piscis, tú te puedes estar sintiendo que
que la pareja no está acompañándote de la manera como tú quieres o de la manera como tú necesitas. Es como si te sintieses un pelín solo, sola en la relación. La pareja tal vez está en sus cosas, en sus ocupaciones y no está tanto por ti como tú quisieras, ¿vale? Está con sus proyectos, está con la con los niños, está en otras cosas, ¿vale? Eh, algo que algo que te aporta un poquito de tranquilidad es el compartir todas tus preocupaciones con, eh, con alguna amistad, con algún familiar, con alguien que te va a estar dando ese apoyo que necesitas. ¿Para qué? Para iniciar las cosas de otra manera, para tener algún tipo de conversación coherente con la pareja y que veas qué está pasando, o para solucionar tú las cosas con la pareja que la ves que lo está pasando mal. Yo creo que esta semana va a ser bien interesante porque vas a poder obtener la información necesaria por hacer un cambio. Es como es como iniciemos una rutina nueva, una rutina que yo la veo como una rutina de perdón, una rutina de no me di cuenta de lo que estabas pasando, tal vez es la pareja la que viene y se acerca a ti, pero también hay este traslado de información. Vas a recibir un tipo de información en referencia a la pareja o tú lo vas a entregar a la pareja porque hay alguien aquí que no se está enterando de nada. Y esta ayuda que se va a estar obteniendo por amistades, ¿no? La típica amistad que te dice, pero le has dicho cómo te lo has tomado, pero le has explicado lo que pasó. No, es que no me dejó hablar, no, es que no supe cómo decirlo, ¿no? O sea, hay alguien que te va a ayudar a tener esa pauta correcta para poder dar los pasos de solución con la pareja, ¿vale? Nuevamente, carta de pobreza, igual que aquí, carta de pobreza, donde hay alguien que necesita ayuda y el otro recién, mira, con la carta de Piscis, recién va a caer en cuenta de lo que la pareja puede estar necesitando para poder proporcionarlo. Recién me voy a poner en tus zapatos. Angelito mío, espero de todo corazón que se pongan en tus zapatos y que estés contento, contenta, que estés feliz. Pasa una preciosa semana. Nos estamos viendo pronto. Besitos. Bye, bye. Te comparto mi nueva baraja Amigurumi Tarot, llena de imágenes amorosas y positivas, ya disponible con envío mundial.